Buenas tardes, les damos la bienvenida a todos y todas a esta última charla organizada por la Dirección de Relacionamiento y Bienestar Estudiantil junto con la Dirección del Sistema de Bibliotecas. Esta charla, llamada Cuando la literatura se transforma en un espacio de comunicación y convivencia, se va a mostrar cómo a través de los libros se puede abrir un espacio acogedor y flexible en el cual niños, jóvenes y otras personas dolidas y desplazadas pueden disfrutar, compartir y recuperar su dignidad como seres humanos. Les quería comentar que la charla se complementa con una exposición de libros, la cual está disponible durante esta semana en la Biblioteca del Campus Santiago Centro. Los libros de la exposición pueden ser solicitados para ser revisados en sala. La relatora es Fanny Gavieres, licenciada en Literatura y Lenguas Modernas de la Universidad Nacional de Cuyo, con especialización en literatura infantil y juvenil en las Universidades Nacional de San Martín y Universidad de Buenos Aires, así como un diplomado en literatura infantil y juvenil y apreciación estética literaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Les solicitamos que si tienen alguna duda, pueden levantar la mano o consultar a través del chat. Bueno, ahora las dejo con Fanny. Adelante. Gracias, Nancy. Gracias a la Universidad de las Américas por esta invitación. Gracias a todos aquellos que están conectados. Y como decía Nancy, esta charla va a ser breve pero intensa y los invito a que después de ella pasen por la biblioteca de la Universidad de las Américas, porque ahí hay muchos más libros de los que vamos a comentar acá para que los puedan disfrutar, para que los puedan leer y relacionar con esta temática que vamos a abordar hoy. Como ella ya dijo, Nancy, mi nombre es Fanny, yo soy la directora del Zorro Lector, que es un espacio dedicado a la divulgación y a la investigación de la literatura infantil y juvenil y alemana y sus influencias en otras literaturas, así que todos los libros que vamos a mostrar tienen esta procedencia, ya sean alemanes, austríacos o suizos, traducidos al español, y vamos a ver cómo perfectamente las fronteras quedan totalmente abocadas gracias a este dinamismo que entregan a través de un mensaje literario que nos podemos apropiar emocionalmente sin ningún prejuicio, sin ningún problema. Yo voy a apagar mi cámara por motivo de que estoy en Buenos Aires en estos momentos, entonces hay mala señal de internet, entonces para que podamos disfrutar tranquila esta presentación, pero voy a estar atenta al chat, a sus posibles consultas, si quieren levantar la mano o quieren que les deje más tiempo la imagen, me comentan, voy a estar atenta ahí al chat. Y comenzamos. Como decía Nancy, esta charla tiene como fin dar a conocer la relevancia de la literatura como un espacio de refugio, de meditación y de contemplación hacia sí mismo y hacia los demás. En el mes del libro decidimos plasmar esta charla. ¿Me escuchan ustedes? Sí, Fanny. Perfecto. Ahí está. Entonces, bueno, estamos en esto que les iba diciendo, de cómo la literatura se transforma en un espacio de comunicación y convivencia, no solo para nosotros lectores, sino para aquellos en quienes podemos mediar la literatura. Y por eso es muy importante en nuestro rol de docentes, futuros docentes, bibliotecarios y futuros bibliotecarios, estar atentos y atentas a esta nueva percepción de la literatura infantil y juvenil. Como les comentaba, específicamente hoy vamos a abordar aquella literatura que tiene una pacificación en esos lugares donde se está produciendo una migración y donde los niños son lamentablemente protagonistas fundamentales de esta migración. La literatura puede abarcar diferentes espacios de contención. Ustedes deben conocer quizás ya alguna literatura que hable sobre el tema de la muerte, de la enfermedad, de las frustraciones, del bullying, de la sexualidad. Hay muchos motivos que, entre comillas, son tratados como temas difíciles, que la literatura
los alberga y da con ellos un espacio de cobijo para quien lee, para quien encuentra un refugio en ellos. Específicamente hoy nos vamos a centrar en la literatura, hablando sobre la migración y dándonos a entender llanamente, sinceramente, cómo podemos nosotros mediar frente a algún niño, alguna niña, algún joven que esté pasando por esta situación. Y vamos a ejemplificar con libros precisos que ustedes, como bien decía Nancy, van a poder contar con estos libros en la biblioteca para leerlos tranquilamente. Entonces, en este texto nos dice que en los contextos frágiles, donde se reúnen grupos o individuos que han tenido que dejar su lugar de origen, ya sea debido a conflictos armados, desastres naturales, violencia o pobreza, confluyen experiencias traumatizantes. Todos estamos de acuerdo en eso. La migración, esa apurada travesía, como también se denomina, es una experiencia dolorosa y que queda marcada de por vida a quien la padece. Pero también confluye una riqueza de lenguas, culturas y tradiciones distintas que puedan recogerse y contenerse a través del simple y completo momento de contar y leer historias. Hay una antropóloga francesa que se denomina Michel Petit, que seguramente en la biblioteca UDLA están sus libros porque abarca no solo antropología, sino también sociología, psicología, crítica literaria. Ella trabaja mucho con el concepto de la mediación de la lectura en niños y jóvenes en contextos difíciles. Así que busquen los libros que seguramente deben estar y van a encontrar una riqueza innumerable en sus textos. Ella nos señala que la lectura puede volverse un espacio acogedor para pensar, reflexionar y reconstruir la identidad, recuperar algo de lo perdido y enfrentar lo nuevo. Sin la barrera del lenguaje escrito y a través de las imágenes, los libros ofrecen un momento de excesivo y placer a los miles de niños y jóvenes migrantes que hoy, en nuestro mundo actual, han cruzado el mar Mediterráneo intentando llegar a Europa desde países de África y del Medio Oriente. Ella, como les digo, tiene su centro de estudio en Francia, pero también se ubica en el contexto de las migraciones en Alemania. Por eso la traemos acá a esta charla y este texto lo patentó ella el año pasado, cuando todavía no estaba pasando la lamentable situación entre Rusia y Ucrania. Entonces, a esto que ella dice de los países de África y del Medio Oriente, también podríamos agregar ese país europeo que, como sabemos a través de las noticias y de toda la información que nos llega, ya son más de 5 millones de personas que han emigrado desde Ucrania hacia otros países de Europa, siendo Alemania también uno de los países escogidos por esta apertura que tiene, por toda esa política que hizo Angela Merkel desde 2015, de abrir fronteras a aquellos que buscan refugio en ese país. Entonces, lo que nos señala Michel Petit es básicamente que la articulación entre la pertenencia, entre lo que soy, lo que tengo, y las conexiones con los otros, con aquellos que estoy descubriendo ahora por esta nueva situación difícil que estoy viviendo de migrante, ayudan al lector a mirarse a sí mismo, a situarse y a reflexionar ante lo que ve a su alrededor. Le permite establecer puntos de unión entre el pasado y el presente y al mirar hacia el futuro más confiadamente. Michel Petit dice que es tan importante la literatura en estos contextos porque la primera base para sentirnos confiados como migrantes en otro lugar es aprender a conocer el habla. Muchas veces eh, podemos llegar a algún lugar buscando refugio y conocer su léxico, sus modismos, su lenguaje, y eso nos hace sentir más aislados aún. Entonces, Michel Petit en sus estudios aboga mucho por crear en estos campamentos de refugiados, en estos primeros espacios que acogen a los migrantes, bibliotecas, cuentacuentos, mediadores, profesores, voluntarios que enseñen a leer, a que enseñen las primeras palabras. Es decir, que todo eso da un sentido absoluto a la literatura
espacio de sosiego, de encuentro, de tranquilidad, de conectar, de mirar al otro y de empezar a buscar puntos en común que permitan sosegar ese momento tan intenso que están viviendo. Y este movimiento que nos señala, esta capacidad de la literatura que nos señala Michel Petit, viene desde Europa, específicamente en Alemania, desde la Segunda Guerra Mundial. Hay distintas organizaciones nacionales, en el caso de Alemania, como internacionales, que reconocen el potencial de la literatura infantil y juvenil en las bibliotecas como un medio para promover la solidaridad, la empatía y la paz. Entonces se transforman así en herramientas potentes y amables de cohesión comunitaria, de ese mirarse a la cara, como se decía, y ayudarse mutuamente, y también de transformación social. Transforma tanto al que lee como al que escucha, ese espacio de comunión que solamente lo puede lograr la intimidad de una lectura y el acompañamiento de una biblioteca por detrás. Y una de las primeras bibliotecarias que comenzó con esto, que es muy reconocida, que ojalá también puedan tener este libro en la biblioteca de la Universidad de las Américas, es Jela Letpa. Ella es una muy buena lectora, era una muy buena lectora de literatura general para adultos, y luego cuando tuvo hijos comenzó a preparar su biblioteca con textos infantiles para sus niños, pero lamentablemente en la Segunda Guerra Mundial y por su religión judía tuvo que emigrar de Alemania solamente con lo opuesto hacia Inglaterra. Y en Inglaterra comenzó a unirse a otras mujeres para salvaguardar libros, porque decía que era el futuro de la humanidad, que ese tesoro que toda familia tenía en su biblioteca no podía ser quemado por intolerantes como era el ejército nazi. Entonces, cuando pasa la Segunda Guerra, ella se une a organizaciones americanas y comienza, junto con todos estos libros que había escondido, que había resguardado de la quema y de la destrucción, comienza a instaurar pequeñas bibliotecas, primero en Inglaterra y luego, cuando ya puede volver a Alemania, en el tiempo que le quedaba en ayudar a la reconstrucción de su Berlín amado, también comenzó a recolectar libros y a escribirles a autoridades de otros países diciendo que por favor le donaran libros porque su gran sueño era crear una gran biblioteca. Como les decía, para ella el futuro estaba en los niños. Ya los adultos habían cometido demasiados errores y ella luchaba por compenetrar en los niños más placer estético por la lectura, para que puedan tener otra mirada de la vida, no tan destructiva, no tan violenta, sino que siempre tengan un mayor racionamiento, que tengan una mayor poesía en su cuerpo, que tengan mayor conocimiento del ser humano para no volver a cometer los bibliotecas internacionales de Frankfurt, que es una de las bibliotecas más importantes a nivel mundial en relación a la literatura infantil y juvenil. Esa fundación otorga becas para quienes quieran estudiar desde cualquier parte del mundo. Tiene más de 2 millones de libros con todas las temáticas, en todas las lenguas. Está en un castillo, entonces le da toda una cosa mágica para ir a estudiar ahí. Y la fundación sigue siempre haciendo exposiciones donde su mayor focalización es la paz, ¿no? Para que no se olvide jamás desde dónde surgió esta intención de Jela Letman y cómo ahora, casi 100 años después, aún sigue vigente y sigue esa ilusión de ella de perpetrar un mejor futuro en la mente y en el corazón
de los pequeños y jóvenes que van a esas bibliotecas, y además a todos los docentes que se quieran perfeccionalizar en la materia. Entonces, ella es como el gran ejemplo, y este libro, Un puente de libros infantiles, cuenta toda su historia y además que le da un gran valor, como decíamos, a la literatura como un espacio de cobijamiento, de seguridad, de contención y de pensar más allá en el futuro. Y también hay otra persona que está trabajando actualmente en Berlín, que es una ONG que se llama Moabit Hilf, y bueno, ella es una mujer que se la pueden ver acá, es una mujer muy joven que también lo primero que hizo en Berlín, y esto como les decía, esto es del año pasado, sin pensar en lo que estaba ocurriendo ahora con Ucrania, ella lo primero que hizo fue crear un centro lector para niños refugiados. Entonces, a través de voluntarios, todos los días se juntan ahí niños que leen, aprenden a escribir, aprenden el idioma, juegan, y los adultos también se enriquecen con esta tarea de mediación de la lectura, de contención. Les preparan obras de teatro, cuentacuentos, narradores, y logran sacar una sonrisa en estos niños que no la están pasando tan bien, pero además los acercan a la cultura alemana para que se sientan cada día un poco más integrados. Entonces, ella siempre, Diana Henniges, que es una mujer muy joven, se siente segura de lo que está haciendo, pide más ayuda y plantea en varias de las entrevistas que ha dado a distintos medios que necesita más apoyo del Estado para que esta idea, que no es únicamente suya, también hay otras ONG, se multipliquen y la literatura sea vista como un espacio de acogimiento sin fronteras. Y ahora vamos a pasar a los 4 títulos que les voy a mencionar para ir conociendo más de esta literatura que acoge, abordándonos en el tema de la migración. Y bueno, como les decía anteriormente, todo se define en una cuidada travesía, que es la que ocupa el primer plano de estas historias, pero después vamos viendo a través de distintos personajes, a través de distintos narradores y a través de distintos autores, una posición más humana de este destierro y cómo afecta a personas de distintas edades y a sus familias, y cómo logran a través de esta situación, por medio de la literatura, lograr un espacio de contentamiento con ellos mismos, con la situación que están viviendo, y siempre con el deseo de que toda la familia, que muchas veces está separada por esta misma migración, vuelva a reencontrarse y vuelva a mirar un futuro con más esperanza. En este caso yo les voy a hablar de la literatura en Alemania con sus conflictos, pero como les digo también la literatura infantil, ya sea en, en Chile, estamos viendo que también ya se está haciendo literatura incorporando a las situaciones de vida de niños de Venezuela, de niños de Haití. En Argentina también se hace, en México también se hace, en España también se hace con sus propias fronteras abiertas hacia nuevas comunidades que están buscando un lugar nuevo para comenzar a vivir. Voy a empezar a mostrar ahora los primeros libros. Hay un libro que no está traducido, el primero que vamos a ver no está traducido al español aún, pero me interesa contarle porque es como el centro de toda lo que vamos a hablar, es como que da un buen punto de partida. A ver qué se viene, se llama Spielberg Alles en alemán, y abajo está en árabe traducido. Es de la autora Kirsten Boye, que es una autora muy reconocida en Alemania. El gran objetivo de ella es hacer libros con realidades absolutamente contemporáneas. O sea que
el niño que lea se sienta totalmente identificado con lo que está leyendo, porque es algo que está muy vívido, muy nítido en él. Muy realista para abordar sus temáticas, muy respetuosa también de sus lectores. En este caso es una familia que tenía una vida muy bien lograda en Siria, de papás doctores, pero bueno, debido a los constantes bombardeos y la situación de peligro que estaban los 4 miembros de la familia, deciden huir más que nada con lo opuesto hacia Alemania, entrando por Hamburgo. Esta es una historia real, incluso Kirsten, la autora, es madrina de estos 2 hermanos que vemos acá, que son los protagonistas de la historia. Ella, para contar la historia, cambió sus nombres, porque obviamente no los iba a develar y irrumpir en su intimidad. Y en este rol de madrina, bueno, ella lo saca, cuenta en distintas entrevistas que lo saca a pasear, lo saca al cine, lo lleva a su casa, algunos días lo lleva a disfrutar del parque de diversiones, y en estas situaciones es donde ella va sacando sonrisas con estos niños y los va ayudando a la adaptación en Alemania. Como les decía anteriormente, ella tiene un absoluto respeto por su público lector. Y nos dice, los niños están en algún lugar intermedio donde influye la información que reciben desde sus hogares. Algunas familias hablarán bien de los refugiados, otras hablarán mal, otros dirán algo distinto, quién sabe. Por esto pensé que contar la historia de una familia genuina brindaría la oportunidad de que ellos aprendan sin intromisiones con la situación. Kirsten se pone en el lugar que nos pueda pasar a cualquiera de nosotros, que a suceder algo en el colegio, obviamente los niños dan las opiniones que escuchan en su casa. Ella se adelanta a esto y trata de brindar una historia lo más inocente posible, pero a la vez verídica, para que los niños puedan sacar sus propias conclusiones, para que al ver confrontados con un hecho tan real, puedan ellos mismos emitir sus propios juicios, sin influencias de nadie. Como les decía, pasando a las imágenes, bueno, son muy nítidas, ahí vamos viendo como los niños, los 2 mayores y los más pequeños va saliendo. Las familias de 4, ellos después en el camino, que ya también lo cuesta Kirsten, rescatan a otros 2 niños más y están en proceso de adopción, porque en esta travesía apurada fallecieron los padres de los 2 niños más pequeños, entonces ahora una familia que partió de Siria de 4 puede estar conformándose por 6. La pregunta que le hace una periodista a la entrevista en Kirsten Boyen, ustedes la pueden buscar en internet, hay muchas entrevistas de ella y en algunas está la traducción en alemán y en español, la mayoría está la traducción en inglés, pero bueno, con estas facilidades que nos da internet ahora podemos traducir más fácilmente. Y le preguntan, ¿cómo logras generar compasión en los niños alemanes por los niños que han huido de sus hogares? ¿Y cómo se crea el acceso a la guerra y al terror, sin pasar por alto las historias individuales? Y ella dice que todo lo anterior, todos esos conflictos que podemos tener nosotros como adultos frente a estos textos, se soluciona con la siguiente idea. La empatía funciona mediante la identificación. Entonces, ella plantea que lo mejor es presentarle a los niños la vida tal cual es. Entonces, obviamente estos chicos vienen de Siria y vienen en una situación emocional muy perturbada, pero les gustan las mismas cosas que los niños de Alemania. Al chico le gusta el fútbol y a la hermana mayor, Raab, le gusta también el chocolate. Entonces, ella se basa en esos pequeños gestos y confía mucho más en los niños, en el comportamiento de los niños al recibir a un refugiado que en los adultos, como hablábamos un poco anteriormente. Entonces dice que este juego de identificarse el uno con otro eh, permite un punto de empatía que da pie a una solidaridad y a una sociabilidad que puede crecer infinitamente e inocentemente también y ser muy
favorecedora para ambos, tanto para el niño que acoge al migrante como para el niño que está llegando. Y si en el medio está la literatura, mucho mejor. Ese es el plan ideal para empatía, sinceridad, acompañamiento y todo eso trasladarlo, transformarlo, adaptarlo, aprenderlo desde la literatura. Una cosa que les quería mostrar también en este libro, que es algo que está pasando en Alemania, y ahora también muchos libros, muchas editoriales este año lo están haciendo con el idioma ucraniano, es que ponen, por un lado, el texto en alemán y por otro, en el idioma de la persona a la que están dando cobijo en la migración. En este lado está en árabe. Y al finalizar este libro yo lo tengo en PDF, si alguien lo quiere después me lo puede pedir, se lo puedo hacer llegar. Van a ver que al final del libro están las palabras y las frases principales en alemán, como el buenos días, cómo te llamas, dónde vives, de dónde vienes, y aparecen en árabe, para que así ambos, tanto un niño alemán como tanto un niño árabe, puedan comenzar a decir sus primeras palabras y a conocerse mejor. Esta novela está traducida al español, pero no nos llega a nosotros todavía acá en Latinoamérica, está en México, pero es Mergen, una chica se esconde. Acá también lo que tiene esta historia es que una niña narra en primera persona la situación que vive en su familia albana, que también está ya instalada en Alemania, están trabajando, sus padres en negro, están haciendo una vida en común, ella está yendo al colegio, ya ha hecho amigos, ya tienen conocidos en el barrio, pero de repente en la noche llega la policía a registrar, a pedir papeles y como no los tienen, se llevan detenidos a los padres y son deportados. Pero ella logra escapar en pijama a medianoche y se refugia, llega hasta su colegio y logra pasar la noche en el baño del colegio. Desde allí comienza toda su odisea para seguir quedándose en Alemania para que no la deporten, porque no quiere dar un pase hacia atrás y volver al baño, porque se encuentra que su futuro está mucho mejor en Alemania. Y bueno, ahí comienza como una cofradía muy importante entre sus propios compañeros. Y se presenta lo mismo que nos decía Kirstenboy en el texto anterior. Son los adultos los que más se entrometen en la vida de la protagonista, de Mergen, porque sus compañeros hacen todo lo posible para que ella salga adelante, le pasan ropa, le pasan comida, le pasan las tareas, porque ella pasa mucho tiempo escondida en el baño, eso se hacen amigos cómplices, luego distintos amigos la llevan a distintos lados de la ciudad para esconderla, pero nunca la dejan sola, y se muestra cómo este grupo de jóvenes eh, se comprometen frente a esta situación emocional, incluso hasta políticamente, porque organizan marchas, van a hablar con las autoridades para que conozcan el caso de emergencia, etcétera, ajenos a este mundo de adultos que sí cuestiona, que sí quiere que ella se vaya, que es una mala influencia y todas esas cosas negativas que no nos gustaría escuchar en la boca de ningún adulto aparecen en el libro. También es una historia muy sincera, muy real, es un caso verídico, también se ha omitido la identidad verídica de Mergen, y se focaliza mucho en esta empatía entre los jóvenes, en esta solidaridad, y Mergen también va escribiendo un diario de vida, donde va contando sus emociones, que son emociones muy sinceras, muy nobles, uno la entiende como adolescente, eh, frente a algunos cuestionamientos que se hace y queda ese gusto por ella, por la madurez que tiene para afrontar sus problemas y por las ganas de surgir, de no mirar hacia atrás y de hacer todo lo posible para que su familia vuelva a estar junta. Entonces, otra vez la literatura
nos muestra a través de un ejemplo real la relevancia de ponerse en los pies del otro ante una situación tan difícil como es la apurada travesía y la migración. Este libro, A Kim corre, es de una autora francesa, pero obtuvo en Alemania el premio al mejor libro infantil. Por eso lo traemos acá, lo incluimos dentro de nuestra biblioteca de literatura infantil y juvenil alemana. Es una artista belga que nos acerca en primera persona, es aquí quien nos cuenta la historia, en una realidad que por desgracia se ha convertido ya en algo habitual. Las guerras, las consecuencias que tienen la población civil, en los niños, en las familias, el éxodo de los refugiados y víctimas de conflictos armados. También aquí huye de la guerra en Siria, es una historia muy dura, poco texto, pero las imágenes ilustran y amplían en su máxima sensibilidad lo que el texto nos quiere decir. Y bueno, comienza con narrándonos a Kim, que está jugando tranquilamente y de repente empiezan a sentir bombardeos, y bombardeos de día, bombardeos de noche, hasta que cae uno muy cerca de su casa y él sale arrancando y se pierde de su familia. Pasa por situaciones muy duras, como que pasa frío, pasa hambre, pasa noches solo, eh, escondido, o, por miedo no solamente a los bombardeos, sino también a los soldados que los van persiguiendo, que lo tratan violentamente. Pide socorro, hay gente que le da una mano aquí, hay otra gente que lo tiene que dejar atrás porque apenas puede con su propia familia para salir arrancando, entonces aquí va quedando atrás. Hay escenas que son desgarradoras realmente, hasta que llega aquí una señora, lo rescatan, lo lleva con ella porque van caminando hacia la frontera, y cuando llegan a la frontera encuentran un, un campamento de refugio, y ahí hay un hito muy importante que vuelve a poner a la literatura en el tope de esta literatura que da cabida para repensar, para reflexionar, para desentenderse un poco del mundo y para encontrar un poco su ciego. En este campamento, lo primero que hacen, luego de, obviamente, de darle comida y ropa a Kim, es leerles cuentos. Y lo muestran. Hay una imagen que yo no la puse ahora, pero en el libro lo van a ver, que le cuentan cuentos a varios niños y los muestran así como que están muy atentos frente a la contadora de este relato. Y el relato es nada más y nada menos que Las Mil y una Noches. Entonces hay un mensaje tan sutil de la relevancia de la literatura en estas situaciones conflictivas, y la selección del título no es para nada al azar. Ustedes saben que la literatura Mil y una Noche también eh, fue un puente de salvataje para Sherazade. Ella contaba sus historias con tal de cada noche que contaba una historia era un día más que ganaba de vida. Entonces, en esta historia, a pesar de lo ruda que puede ser, llega ese momento de sosiego y de relevancia nuevamente de la literatura, con ese arte mágico de contar historias, de distraer y de llenar el espíritu, nada más y nada menos que con Las Mil y una Noches. La historia termina bien. No les voy a spoilear el final, pero la historia tiene un final mucho más agradable para Akim. Aún en la dureza de que él no vuelve a Siria y pasa la frontera, pero tiene un final mucho más esperanzador para todos los malos momentos que vivió. Los niños del tren, acá lo que tenemos es una visión distinta. En un principio yo les contaba que íbamos a tener distintos autores y puntos de vista para narrar estas historias de migración. Bueno, Los niños del tren es un autor alemán que hizo un viaje
con un grupo de chicos que viajaban desde Guatemala a Estados Unidos buscando un mejor futuro y en busca del famoso, entre comillas, sueño americano, y que lo hacen abordando el tren de carga apodado La Bestia. Con todo eso que conlleva ese nombre, ya veremos por qué se llama así. Entonces, es una novela más juvenil, ya acá no hay más imágenes como las de aquí, o las de Mientras estemos juntos estaremos bien, que es la de traducción alemana. Pero sí es una mirada enternecedora de la dureza de, de, de corazón y de espíritu que tienen que tener ciertos jóvenes para buscar un futuro mejor en Estados Unidos. Entonces, cambiamos esa visión. Es la misma literatura que acoge y que da refugio, pero ahora con una mirada desde Latinoamérica hacia el resto del mundo. En su camino al país del norte, Miguel, el guatemalteco, conoce a Fernando de El Salvador, a Emilio de Honduras, a Ángel de Guatemala y a la única chica Jasmina, quien debe cambiar su nombre Jas y raparse el pelo para hacerse pasar por chico. Es la mitad entre estos 5 jóvenes los que le permitirá enfrentar su realidad, cuestionarse sobre sí mismo y aferrarse a la esperanza de encontrar una mejor forma de subsistir. Y además, estos niños y adolescentes tienen muy en claro que logrando ellos pasar a Estados Unidos y obtener otra vida, detrás de ellos van a traer a sus familias. También siempre hablan mucho entre ellos, se acompañan, recuerdan mucho a sus familias y tienen mucha esperanza, sobre todo de contar luego con sus hermanos menores. También está muy en claro esa tristeza por tener que dejar todo atrás y arriesgarse a un camino absolutamente peligroso, desconocido, turbio a veces, donde maduran. En la novela, cuando comienza son unas personas y cuando culmina son otras. Entonces es una novela donde el tema del viaje también es muy significativo porque es un viaje externo, rudo, agreste, pero también el interno es muy conmovedor. Y todo esto significa en que ellos también leen durante el viaje, se recomiendan lecturas y a veces se creen personajes y citan a personajes de la literatura clásica que también hacen como distintos viajes. Hablan desde ¿cómo se llama? Ay, se me fue. De Robinson Crusoe, se sienten a veces, hablan también de los personajes de Julio Verne, citan ahí también de repente al Principito. Hay muchas citas literarias donde ellos sienten que los motiva a seguir adelante a pesar de las dificultades que van encontrando en el camino. Entonces la literatura acá está sumergida como fuente de lecturas anteriores que los han hecho, les dan como un toque de valentía y también para entablar lazos con un futuro y obtener esa victoria que sus propios personajes literarios obtuvieron. Y este último libro es un poco más actual, es un poco más para niños más pequeñitos, pero también es una historia muy conmovedora, basada en un hecho real. Es una pequeña niña afgana que tiene la suerte de conocer a una fotógrafa alemana y se siente maravillada con ella por todo lo que hace, por las cámaras, por la osadía que tiene esta fotógrafa de meterse ahí entre la comunidad afgana que es tan difícil, por la ropa, por las cartas que recibe, por los libros también, porque esta fotógrafa le cuenta muchos cuentos en la noche, algunos son inventados y otros son recuperados de su propia memoria. Y
Bueno, Azabá quiere conocer ese mundo maravilloso al que pertenece esta fotógrafa, pero lamentablemente esta fotógrafa que iba con una misión tiene que volver a su país y Azabá está muy triste por eso, porque sabe que su futuro no va a ser igual al de su amiga alemana. No está contenta, sabe lo que le espera en Afganistán y quiere irse con su amiga. Su amiga no se la lleva, es un momento de tristeza para Azabá porque tiene que madurar, entre comillas, de golpe. Ya estaba muy ilusionada con viajar y obtener un nuevo destino, pero bueno, la fotógrafa con mucho amor, con mucha empatía, con mucha comprensión, le explica el porqué, pero la alienta a luchar por lo que ella quiere y lograr algún día salir de Afganistán y poder ir a estudiar o fotografía o artes o literatura, que ella lo que quería en Europa. Y bueno, acá la vemos a la fotógrafa que está ahí con una de las Naciones Unidas, con una misión. Y bueno, en realidad Azabá logra salir con el tiempo y con la motivación que le dejó su amiga, logra salir de Afganistán y logra ir a la universidad y hacer su propia carrera en Europa, pero lamentablemente la periodista bueno, fue asesinada en Afganistán en 2014. Entonces, este es un homenaje que hace Jack Wolfskin, el autor, a esta historia de amistad entre ambas mujeres, la niña y la periodista, que quedó grabada en Azabá y que le permitió luchar por lo que ella quería. Nuevamente, la literatura, de un contexto difícil, logra sacar un espacio de motivación para un futuro mejor, como fue el que practicó Azabá. Entonces, cerrando esta breve charla y para, para dejar en claro el concepto de cómo mediar, pensando en nosotros como bibliotecarios, como docentes, como estudiantes de alguna carrera donde la lectura va a ser fundamental en nuestra carrera profesional. Entonces, ¿cómo podemos mediar temas realistas y sociales como la migración en la LIG y lograr que ésta sea un espacio de refugio y convivencia? Lo que nos dice Michelle Petit, que es la antropóloga francesa que citamos al principio, es: la literatura es parte integrante del arte de habitar. Se trata de una reflexión, esta mediación que hablábamos anteriormente, sobre las posibilidades de la literatura para construir un mundo mejor, en tanto que transmisoras de valores culturales. Al lector se le abre una puerta que le permitirá posteriormente explorar otros caminos de apertura a los demás y de acercamiento a otros lugares más lejanos. ¿Qué nos quiere decir acá Michelle Petit? Contar cuentos es una actividad humana fundamental, invaluable, que nos permite entender experiencias individuales y colectivas, como vimos en los textos que les cité, y que también nos facilita el construir conocimiento que motive a nosotros mismos y a otros a enseñar, a inspirar, a enseñar. Por lo tanto, la literatura para niñas, niños y jóvenes no es solo el primer paso para el desarrollo del lenguaje y la adquisición de competencias esenciales, sino también, y esto es lo fundamental, que nos quede grabado de la literatura como refugio y espacio de convivencia, sino también para la construcción de un sentido del yo y de la pertenencia, a la vez que crea conexiones con los otros y con sus mundos. Tradicionalmente, los libros para niños que se encuentran y se leen en la familia, en la universidad, en los colegios, en las bibliotecas y otras instituciones culturales, tienen un espacio de contención que antes no se daba. Quizás más o menos si hay algún auditor presente que tenga más o menos mi edad, se acordará que antes nosotros leíamos
o las clases de literatura eran más que nada una literatura para cumplir con ciertos requisitos, ya sean académicos, ya sean de hábitos, de buen comportamiento, pero ahora las temáticas han variado tanto que permite que la literatura sea considerada dentro del ámbito estudiantil como un bien cultural y justamente da lugar a que se traten temas con condiciones globales como migración y desplazamiento y se haga una literatura más presente y adecuada para leer, para disfrutar y para conocer al otro en distintas circunstancias. Bueno, eso es el sentido básico que tiene el mediador de la lectura, que vendríamos siendo nosotros, los que estamos acá, tanto nosotros en el Cerro Lector, tanto como Nancy con su función en la biblioteca, tanto ustedes, amigos auditores, somos mediadores de la lectura. Y en este caso, esta literatura como espacio de reflexión y recogimiento, nos convertimos en piedras angulares, puesto que con nuestras palabras, nuestras voces, nuestras energías, hacemos deseable la apropiación de la cultura al facilitar a los niños, adolescentes o jóvenes la comprensión de que existe un libro, un pequeño tesoro. Con esto les doy las gracias por este tiempo. Creo que me excedí un poco de lo acordado, pero bueno, espero que les haya sido de mucha utilidad esta breve charla. Gracias, Fanny. Estuvo súper bonito todo, las imágenes, la temática en sí. Mira, tenemos algunas preguntas que recibimos. Hay una Sí. que dice, de los libros que tú has leído y revisado de acuerdo a los que tú mostraste, ¿cuál es el libro que más te ha marcado o te ha impresionado? Aquí, de los que mostré ahora, aquí en Cora, porque como yo les decía, es muy triste la historia de aquí, y es muy triste más para nosotros como mediadores, que yo nos llamo a todos los que estamos acá, es más triste saber que es una realidad tan cercana. En particular, ese libro tiene imágenes muy potentes, muy conmovedoras, tiene un final amigable, no es el final de que fueron felices y comieron perdices, pero tiene un final que nos puede dar un espacio de alivio y pensar que cuán importante es cualquier granito de arena que nosotros podamos hacer en este camino tan difícil que hacen aquellos que tienen que padecer una migración. Así que yo se lo recomiendo. Yo lo tengo en PDF, así que el que lo quiera se lo puedo pasar. Gracias. Otra pregunta. ¿Qué editorial puedes recomendar o editoriales que aborden estas temáticas de migración o similares? Mira, la mayoría de los libros que vimos acá es Loguet Ediciones, que es una editorial española que trabaja con todo este tipo de temas así, entre comillas, difíciles, y tiene un ítem especial para migración. Tiene A Kim Corre y La Zapatilla Roja, son dos títulos que abordan la temática de la guerra y de la migración. Ahí tiene uno que se llama No son mis cosas preferidas, que a mí se me pasó ponerlo ahí porque es una novedad de este año, pero es de una niña de Irán que se va a otro país, no dice que otro país, pero bueno, acá lo que tiene en No son mis cosas preferidas es que ella tiene un tiempo para preparar ese viaje y tiene mucha contención de su familia porque ella se quiere llevar todo para ese viaje. Cuando le dicen nos vamos a otro país, ella está feliz porque piensa que es como que se van a instalar la casa en otro país. Pero con los días se da cuenta, la mamá le pasa 3 valijas chiquititas y le dice, acá tiene que ir todo. Entonces ella dice, bueno, pero acá no entran ni mis amigas, ni el chofer que me viene a buscar todos los días para el colegio, ni mi profesora, ni nada. Entonces van buscando alternativas con la madre para sopesar esas despedidas. Pero
Sí, Logues Ediciones, y la otra editorial que tiene Azadá, por ejemplo, la que vimos ahora, es Juventud, que las Ya. consiguen en Chile. Me imagino que esas son las editoriales de los libros que dejaste allá en la UDLA de Santiago Centro, ¿cierto? Sí, ahí están. Y Sí. también, ahí, eso me quería ¿Mm? acotar también, que en la UDLA, o sea, en esos libros, no solamente está el tema de la migración, sino que también hay libros que abordan las despedidas por la muerte de un ser querido, porque también ahí la literatura ofrece un espacio de acogimiento. Están también las enfermedades de los adultos mayores, de nuestros abuelitos, para que también la lectura haga esa catarsis a través de una historia. Y hay otras temáticas que, aparte de la migración, incluye también otras temáticas. De las emociones también hay, porque también hay, el mal carácter también a veces nos juega una mala pasada, entonces hay pequeños lectores que sufren de mal carácter y hacen sufrir a otros con su mal carácter, entonces también hay lecturas para eso, para que se puedan reconocer y puedan empatizar frente a un personaje y puedan decir, ah, bueno, esto lo puedo modificar, puedo hacer de mi entorno un mejor lugar de convivencia. Hay varias temáticas ahí, así que yo los invito a que vayan, van a estar toda esta semana y un poquito de la otra, y es en la Biblioteca de República. Exacto. Bueno, Fanny, no hay más preguntas. Te agradezco toda tu ponencia y bueno, y desde ya invitarlos a todos los que asistieron ahora para que vayan a la Biblioteca Santiago Centro, revisen el material que dejó Fanny y también, tal como dijo ella, en biblioteca hay algunos libros álbum que incluso Sí, Fanny hay nos otro. asesoró en su momento para poder comprarlos y también abordan parte de estas temáticas. Sí, 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 tiene una muy linda biblioteca, Sí, muy contemporánea, así que aprovechen. Es una gran oportunidad. Y hagan de ese un espacio de convivencia. sí. A ver, me parece que Julia Leal levantó la mano. A ver, veamos. No, a ver, no aprecio que pueden desilenciarse las personas que están ahí, si quieren decir alguna pregunta o algo, dejarla a través del chat. No, no pasa nada. Bueno, dejamos esto hasta acá. Te damos las gracias nuevamente y estamos en espera de poder hacer una próxima actividad de una temática similar o a lo mejor con otro tipo de literatura. Claro, exacto. Sí, cuando quieran, no hay problema. Sí, sí. Mucho gusto, y buenas tardes a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Sí, gracias. Gracias a todos los que están ahí por el chat ahí agradeciendo. Gracias, Nancy. Chao. Chao, chao. Nos vemos.